qué gusto me da saludarte. Continuamos con el episodio 4 de este tema como el águila. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas en esa iniciativa de abrir tus alas y empezar ese proceso de renovación? ¿Qué elegiste? ¿El corral o las alturas? Sí, en muchas ocasiones está el miedo, ese miedo que nos deja, nos obliga, nos detiene a quedarnos en el corral. Sin embargo, considero que en cuanto empezamos a dar pasos y empezamos a intencionarnos a movernos, aunque el miedo pueda venir junto a nosotros, la voluntad en acción tiene mucho más fuerza que el miedo. Conforme vamos avanzando, el miedo se va quedando atrás, porque en el camino vamos encontrando otras aspiraciones, vamos reconociendo logros, encontramos en el camino a personas de valor, vamos construyendo nuestras propias experiencias, vamos retomando sueños y finalmente le ganamos a ese miedo de permanecer en un proceso de renovación o iniciar un proceso de renovación. ¿Qué hay del otro lado del miedo? Del otro lado del miedo vamos a encontrar una vida de mejora continua. Cuando empezamos a dar esos pasos y salimos de zona de confort, generalmente caemos a esa zona de miedo. Pero cuando seguimos avanzando y cuando seguimos en esos pasos, entramos a una zona de mejora continua. Y esa zona de mejora continua nos acompaña durante todo nuestro proceso de renovación. Nos acompaña durante todo nuestro crecimiento y durante toda nuestra madurez. Es cuando ya empezamos a hacer ese hábito de la mejora continua. También del otro lado del miedo encontramos los beneficios de la responsabilidad, de nuestros propios logros y de nuestros fracasos. Cuando estamos en esa zona de miedo, la culpa es la principal causante de que nos quedemos ahí. Y la culpa va acompañada con la victimización. Empezamos a sentir culpa por algo que hicimos, no hicimos, y como no logramos responder a esos pensamientos, entonces también en ocasiones nos volvemos víctimas. Buscamos quién se haga responsable de nuestra culpa. Cuando damos ese paso, es cuando empezamos a nosotros a tomar la responsabilidad del fracaso, de la decisión de estar ahí en ese corral y de empezar a disfrutar esos logros, de reconocer esos logros, de reconocernos como suficientes para poder resolver lo que se está presentando. También, del otro lado del miedo vamos a encontrar la creatividad y creo que muchas veces la creatividad empieza a surgir desde la zona de miedo. Sin embargo, le damos más fuerza y escuchamos más la voz del miedo que la voz de la creatividad. Escuchamos más la voz de la incertidumbre que de la iniciativa. Escuchamos a veces más la voz de la esclavitud y del sometimiento que la voz de la libertad. Entonces, cuando tenemos esa voluntad en acción de avanzar, a pesar del miedo, la creatividad, la iniciativa, la libertad toman mucho más fuerza en nuestro pensamiento y es cuando empezamos a tomar decisiones de forma un poco más consciente. Ahí viene la acción, empezamos a hacer cosas, empezamos a lograr cosas, probablemente pequeñitas, pero las estamos logrando. Y después nos damos cuenta que esas acciones y que esos logros nos están llevando a acumular
y vemos que ya son decisiones y logros cada vez más grandes o de mucho más impacto para nuestras vidas y de impacto positivo. Es cuando tomamos ese coraje, esa constancia, esa persistencia, que no tiene que ver con la resistencia, porque considero que cuando estamos en esa zona de miedo y en ese corral, por seguir utilizando la metáfora del águila, es cuando nos estamos resistiendo a este cambio en el cual todos estamos involucrados. Nos resistimos a hacernos responsables de nuestra vida. Nos resistimos a disfrutar de nuestros logros. Nos resistimos a aprender de nuestros fracasos. Entonces, la resistencia está en la zona de miedo. La resistencia está en esa zona de confort. Así que el coraje no tiene que ver con resistencia. Tiene que ver más con resiliencia. Y tiene que ver con estas actividades de fluir, de tomar compromiso en lo que queremos hacer a partir de ahora que empezamos este proceso de renovación. En ese momento, el agradecimiento empieza a tomar mucho más importancia y empieza a tomar mucha más razón de nuestra vida. Porque cuando estamos en zona de confort, en la zona de miedo, en la zona de culpa y en la zona de victimización, esto mismo no nos permite agradecer, porque nos sentimos tan lastimados, tan dolidos, tan en el sufrimiento, tan en el fango, que no nos permite ver las posibilidades que se nos están presentando. Así que el agradecimiento nos permite mantenernos enfocados hacia ese futuro brillante, a disfrutar el paisaje. Me imagino el águila, como cuando empieza a abrir sus alas con esa intención de llegar a la altura más alta y encontrar el pico más alto en donde va a iniciar ese proceso de transformación. Estar enfocado, pero además ir admirando toda la belleza que hay a su alrededor. El agradecimiento es lo que nos permite seguir avanzando y no solamente ver el pasado y ya no estar en ese pasado tenebroso, sino más bien disfrutar de ese presente y de esas posibilidades y de esas oportunidades. También está la fe, ¿no? Abres alas, empiezas a volar y probablemente digas, ¿y ahora cómo? Si traigo todas estas cargas de mi pasado, estas cargas de mis emociones y de mis sentimientos que se volvieron resentimientos, que se volvió amargura, esta carga de la culpa, de la victimización, y además traemos otras cargas. Pueden ser deudas, pueden ser problemas en nuestras relaciones, puede ser una enfermedad, ¿sí? Y entonces decimos, ok, está muy bonito todo esto de abrir alas y de renovarnos y de ir hacia el pico más alto para empezar ese proceso. Sí, pero ¿cómo le hago con todo esto? Bueno, pues aquí viene esta fe, este optimismo realista de reconocerte como un ser valioso, como un ser único, que desde tu creencia, desde mi creencia, el Padre Celestial nos ha dotado con esos talentos, con esas fortalezas, con esos principios, en donde ese salto de fe no lo haces desde la ignorancia y tampoco lo haces desde una forma sola. Anteriormente comenté esta metáfora del malabarista, ¿verdad? De esas personas que están haciendo sus actividades a tal altura, que se mueven con tal agilidad y que se mueven con tal confianza porque saben que hay una red debajo que en el momento que puedan caer las va a sostener. A esto me refiero con la fe. Y otra vez te invito a que reflexiones en qué es lo que te sostiene. Cuando tú abres alas y empiezas a volar a esa altitud, a ese lugar en donde va a iniciar tu proceso de renovación, si tú en algún momento con toda la carga y con todo el pesar llegases a caer,
¿Qué es lo que te sostiene? Y creo que aquí viene una de las respuestas, la generosidad. Conforme nos vamos haciendo más habitual a la generosidad, cuando empezamos a hacer propia el hábito de la generosidad, empezamos a soltar cargas. Cuando yo ayudo a otro, a pesar de mi dolor, a pesar de mi sufrimiento, a pesar de mi falta de economía, a pesar de mis problemas relacionales, sin embargo estoy en atención a ayudar a otros, cargas empiezan a soltarse, cargas empezamos a dejar. Y lo mejor que sucede al otro del lado del miedo es que empezamos a vivir. ¿Y a vivir cómo? Vivir entonces es elegir decidir, es elegir desafiarnos y es elegir actuar diligentemente. ¿Aceptas? ¿Aceptas ser como un águila? Aceptar la condición de águila supone responsabilizarse de la propia historia, participar activamente en tu propósito personal y en tu caminar con otros, expectante en el porvenir, desafiando los momentos adversos, generando momentos de aprendizaje, de inspiración, de orgullo, de serenidad, de felicidad, apreciando cada cambio con sorpresa, con humildad, creatividad y confianza. Es defender la propia identidad, arriesgarse a lo desconocido, aunque produzca vértigo, apasionarse por construir y deconstruirse y participar activamente en la sinfonía de la vida. Esta es la decisión. Espero verte en el próximo capítulo, en el próximo episodio de este tema, como el águila.